Hola, hoy es el día número 70 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Juan capítulo 4. Aquí tenemos el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. El Señor Jesucristo mismo nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Algo poco usual, los judíos preferían bordear Samaria antes de cruzar Samaria. Había una rivalidad muy fuerte. Pero al Señor Jesucristo, que tenía un plan, le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer. Mujer de la cual no tenemos nombre. Y también que se nos dice que evita la mirada social. Va a sacar pozo del agua en una hora poco usual porque justamente está tratando de evitar a la gente. Y a pesar de que ella tenía esa intención, el Señor Jesucristo es quien se acerca a ella, quien le inicia la conversación, quien es intencional desde el mismo hecho de pasar por Samaria. Es el Señor Jesucristo quien tiene la iniciativa de buscar y presentarle el Evangelio a esta mujer para que sea salva. Eso dice ya mucho de lo que nosotros deberíamos hacer en relación al evangelismo. Pero no solamente eso, sino que cuando presenta la condición de esta mujer, se nos dice que el Señor Jesucristo le dice que vaya, que le dice a la mujer, ve por tu marido. Y esta le responde al Señor Jesucristo, ¿no? En el versículo 16, diciendo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y de aquí muchas veces he escuchado mencionar que esta mujer era una mujer eh, que dejaba a su esposo y se unía a otro esposo y luego lo dejaba y se unía, lo cual es muy contradictorio con la costumbre y el armado social de la sociedad judía. La mujer estaba imposibilitada de pedir divorcio. El que daba carta de divorcio era el varón, la mujer no. Y lo que leemos cuando nos dice que ha tenido 5 maridos, entonces se entiende de que esta mujer había recibido carta de divorcio, carta de repudio de 5 maridos. 5 maridos la habían repudiado. ¿Por qué condición? No lo sabemos. Puede haber sido cualquier condición, cualquier razón. Las razones por las cuales se repudiaba a la mujer en estos tiempos eran demasiado superfluas en muchos casos. Así que no sabemos razón alguna. Adulterio es poco probable que haya sido adúltera 5 veces. Usualmente el adulterio se castigaba con el apedreamiento. Entonces es casi imposible que esta mujer haya sido adúltera 5 veces y se haya librado del apedreamiento público. Por ende, pensamos que esta mujer había sido repudiada, ¿no? Por 5 veces, por 5 maridos distintos, y tan bajo había caído su posición social que el hombre con el que estaba ni siquiera se había dignado a tomarla propiamente como mujer, como corresponde. Recordemos que esta sociedad es una sociedad principalmente del honor. Y esta mujer tenía tan poco honor, tan poco respeto, que probablemente el hombre con el que estaba ni siquiera se había tomado la molestia de tomarla como mujer como debiese ser. Lo cual dice mucho de la condición de esta mujer y explica mucho del por qué va al pozo a una hora tan inusual, ¿no? Para evitar seguramente las miradas, seguramente los cuchicheos de otras personas o de otras mujeres. Pero aún así, el Señor Jesucristo tiene una cita con esta mujer. El Señor Jesucristo de forma intencional
había ido a Samaria para encontrarse con esta mujer. El valor que el Señor Jesucristo tiene por esta mujer no lo tenía nadie, seguramente ni en su familia, ni en su pueblo, ni entre las personas que la conocían. Pero el Señor Jesucristo amó a esta mujer y le dijo, y le empezó a explicar el plan de salvación, ¿no? Hay varios detalles, este pasaje es muy hermoso para estudiar en detalle, pero cuando esta mujer es salvada, se puede ver el gran cambio en su vida. Dice en Juan capítulo 4, ¿no? En el versículo 39, dice lo siguiente: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Hermanos, nunca seas prejuicioso con la persona que necesita de Cristo, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con su vida. Dios se suele glorificar más mientras la persona es más humilde, porque la grandeza de lo que pueda hacer esa persona se va a atribuir no a esa persona, sino a Dios. Y esta mujer, a pesar de que tenía una condición muy baja en la sociedad, a pesar de que había sido repudiada 5 veces por diferentes hombres, a tal punto que con el hombre con el que estaba ni siquiera se había dignado a tomarla por mujer como debiese ser, y al punto ella que había aceptado tal relación, ¿no? Y al punto de tener que ir todos los días a sacar agua en una hora probablemente la más difícil del día, solamente para evitar la mirada de la gente y el repudio de la gente, ¿no? A esta mujer el Señor Jesucristo salva, y el fruto que da esta mujer probablemente supera en creces a los frutos que nosotros, con seguramente tan buena reputación, o tan buenos antecedentes, o tan buenos galardones pudiésemos tener. Porque la palabra de Dios nos dice que muchos creyeron por la palabra de esta mujer que daba testimonio. Así que la persona que esté a tu lado, que de repente por tu naturaleza humana, tú puedas cuestionar el potencial que tiene para la gloria de Dios, no lo hagas, no lo hagas. Porque Dios se maravilla y se manifiesta de una manera grande en lo vil y lo menospreciado. Y lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre o una mujer es algo que no lo puede hacer el ser humano. Es algo que puede hacerlo Dios. Así que te animo a que compartas, que sigas compartiendo el Evangelio de forma intencional, sin discriminar, sin hacer excepciones, porque lo que Dios puede hacer en la vida de una persona siempre es sorprendente. Y lo que esta mujer hizo por la obra de Dios, por el reino de Dios, ¿no? Es sorprendente. No se trata de quiénes somos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Que tengas un muy bonito día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.